Antes de empezar, simplemente le quiero dar saludos de la iglesia Capitol Hill, de donde vengo. Los queremos mucho y oramos frecuentemente por ustedes y siempre lo tenemos presente en nuestros corazones. Y es un privilegio estar aquí esta tarde con ustedes para meditar en la palabra de Dios. Así que gracias, hermanos, por su fidelidad al congregarse en el día de hoy aquí. Vamos a orar antes de empezar. ¿A dónde más, Dios, podemos ir que no sea a ti? Gracias, Padre, por el perfecto sacrificio de Cristo. Gracias por tu palabra y por tu espíritu. Siempre te pedimos, antes de proceder, que nos ayudes a considerar, a examinar nuestros corazones al exponernos a tu palabra. Ayúdanos ahora a verte mejor, a amarte mejor y a glorificarte mejor al leer tu palabra. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hipocresía. ¿Qué les llega a la mente cuando piensan en esa palabra? Hipocresía. ¿Qué definición le ponen a esa palabra? ¿Es una palabra familiar que ocasionalmente usamos para describirnos a nosotros mismos? ¿O somos rápidos en ver factores externos en otros y rápidamente decir qué hipócritas son? Pero la verdad es que probablemente consideraríamos el cristianismo seriamente si de verdad estuviéramos tan preocupados por nuestra hipocresía como estamos preocupados por la hipocresía de los otros. ¿Cuántas veces alguien ha rechazado tu invitación a la iglesia con la respuesta: la iglesia está llena de hipócritas? ¿Cuántas veces hemos todos escuchado esa excusa? Bueno, la próxima vez que escuches esa respuesta, pueden responder si quieren: no del todo, tenemos espacio para uno más. Porque si somos sinceros, todos somos hipócritas luchando contra la hipocresía. Y tenemos que ser rápido para, cuando evangelizamos, ser honestos con ello y decirle la verdad. La acusación contra la hipocresía es tan común que se extiende y solo parece ser alcanzada por la misma popularidad de la misma hipocresía. Y esa es la contradicción que vemos cuando pensamos en la palabra. Y a veces es difícil decirle a otra persona que son hipócritas, pero no hay cientos de personas que dicen una cosa y hacen otra. Por ejemplo, hablando de nosotros mismos, decimos que el evangelismo es una de nuestras prioridades más grandes, pero nuestras vidas muestran eso de verdad. Tenemos que pensar dónde están nuestras prioridades y dejar que lo que Dios diga moldee nuestras acciones. La Real Academia Española define hipocresía como fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. Está usando la palabra fingir, el verbo fingir ahí. No hay entendimiento ni sometimiento real a la verdad revelada delante de nosotros, sino que pretendemos, y no hay igualdad en lo que decimos y hacemos con lo que creemos. No hay para nada igualdad. Y el pasaje de la palabra de Dios que estaremos meditando hoy, en Marcos capítulo 7, versículo de 1 al 23, habla directamente a nuestros corazones para saber a quién estamos siguiendo y cómo lo estamos haciendo, revelando así la naturaleza de nuestros corazones y lo que realmente sale del corazón si lo dejamos ir a riendas sueltas. Vamos a dividir el pasaje de hoy en 3 secciones y estos serán los títulos de cada sección para aquellos que toman nota. Primera sección: el legalismo y la tradición, del versículo 1 al 8. El legalismo y la tradición. El punto número 2: la hipocresía expuesta, del versículo 9 al 13. La hipocresía expuesta. Y el punto número 3: la fuente del problema, del 14 al 23. La fuente del problema. Y voy a dedicarle más tiempo al primer punto, ya que no solo pone el contexto del capítulo, sino que muestra la secuencia progresiva de cómo va de mal en peor en lo que leemos estos versículos.
y se van a dar cuenta en lo que lo leemos. Y hermanos, eso es uno de los capítulos más teológicos, más cruciales del Evangelio de Marcos. Es un capítulo que nos ayuda a ver de manera bien clara la diferencia que hay entre el cristianismo y todas las otras formas que los seres humanos tratan de lidiar con el tema de la culpa. Y eso es crucial. Leamos del 1 al 8 y veamos el primer punto, el legalismo y la tradición. Palabra del Señor. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían pan con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y todos los judíos viven aferrados a la tradición de los ancianos, de modo que, si no se lavan las manos muchas veces, no comen. Cuando vuelven del mercado, no comen si antes no se lavan. Y conservan también muchas otras tradiciones, como el lavar los vasos en que beben, los jarros, los utensilios de metal y las camas. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Jesús les respondió, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando escribió, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos. Porque ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, es decir, el lavamiento de jarros, de vasos para beber y muchas otras cosas semejantes. Para aclarar, hermanos, para lo que estamos aquí, siempre es bueno lavarse las manos antes de comer. Especialmente cuando comemos comida que se come con las manos como el pan. Especialmente para los jóvenes y niños que están aquí. Es bueno lavarse las manos. Pero la preocupación de los fariseos en este pasaje no era higiénica. La preocupación de los fariseos en este pasaje era religiosa. En el versículo 3, Marcos hace la aclaración de que los judíos se lavaban la mano cuidadosamente antes de comer y le añade, viven aferrados a la tradición de los ancianos. Los fariseos estaban acusando a Jesús de que sus discípulos no andaban de acuerdo con la tradición de los ancianos. ¿De cuáles tradiciones está hablando el Señor aquí? Bueno, uno de los ritos o ceremonias que los rabinos, que eran los maestros en Israel, le habían añadido a la ley de Moisés para asegurarse que la estaban cumpliendo u obedeciendo al pie de la letra. En esa ley, en el Antiguo Testamento, Dios había ordenado ciertos ritos de purificación. Prácticamente, esos ritos eran una ayuda visual para que los judíos percibieran la necesidad que ellos tienen de ser limpiados de sus pecados antes de comparecer a la presencia de Dios. De manera que esos ritos de purificación no lavaban realmente el pecado, obviamente. Esos ritos de purificación no eran un fin en sí mismos, eran simplemente un recordatorio que apuntaba hacia otra cosa. Esos rituales tenían la intención de preparar al pueblo para la llegada de un Salvador que iba a hacer por ellos lo que ningún detergente del mundo puede hacer, ni ningún ritual religioso tampoco puede hacer. El problema del hombre es espiritual y por lo cual requiere de un remedio espiritual. Es por eso que en Deuteronomio 10:16, hablando de la circuncisión, algo que se practicaba físicamente en el cuerpo, que se hacía literalmente en los cuerpos de los hombres, Moisés les dice, ustedes necesitan, no es un corte en el cuerpo, lo que ustedes necesitan es una circuncisión del corazón. Esa circuncisión física apunta hacia un remedio más radical. Apunta hacia algo que Dios hará en algún momento luego en el futuro en vuestros corazones. Y en Jeremías 2:22 lo dice de una forma mucho más impactante. Escuchen cómo lo dice. Aunque te laves con lejía y te enjabones demasiado, no se borra de mi vista la mancha de tu pecado, palabra de Dios el Señor. Por más que lo intenten,
esa mancha de tu pecado delante de Dios, nada la puede borrar. El lavado del cuerpo no puede quitar las manchas del alma. No puede. Pero los líderes religiosos de Israel perdieron de vista el significado verdadero de los rituales y llegaron a pensar que por el mero hecho de practicarlo, eso les ayudaría a ganar el favor de Dios. Estos hombres llegaron a ser los máximos exponentes del legalismo en los días del Señor Jesucristo. ¿Y qué es el legalismo? Bueno, básicamente es tratar de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia a un conjunto de rituales, de leyes o de normas. Es simplemente eso. Mientras que el Evangelio nos mueve hacia la obediencia por el hecho de haber sido aceptados por Dios por pura gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. El legalismo nos dice que nosotros debemos obedecer para ser aceptados. ¿Ven la diferencia? En el Evangelio somos aceptados por fe y eso nos mueve a la obediencia. El legalista te dice, no, tú debes obedecer para ser aceptado. Y por supuesto que cuando uno piensa que puede ganarse el favor de Dios a través de la obediencia, muy probablemente hay dos cosas que van a suceder. La primera es que le vamos a añadir nuevas leyes a la ley de Dios. Porque queremos estar súper seguros de que la estamos haciendo todas las cosas correctamente y como deberíamos hacerlas. Y eso es lo que habían hecho muchos de los escribas y de los fariseos. Ellos reinterpretaban y reinterpretaban y reinterpretaban los mandamientos de Dios y finalmente colocaban sus propias aplicaciones e interpretaciones a la ley, a las interpretaciones de la ley al mismo nivel de la ley. ¿Oyeron eso? Lo voy a repetir. Ellos elevaban sus propias interpretaciones y aplicaciones de la ley al mismo nivel de la ley de Dios. Y de ese modo llegaron a desarrollar una superestructura de regulaciones que vino a ser muy opresiva para el pueblo de Israel. Y mis hermanos, no piensen ni por un momento que nosotros no podemos caer en esa misma trampa en el día de hoy. Por ejemplo, muy práctico. Yo creo que la Biblia enseña que nosotros debemos apartar este día para descansar nuestro cuerpo y para tener comunión con el Señor y congregarnos como su pueblo, de una manera diferente de como no lo podemos hacer en el resto de la semana con todas nuestras complicaciones. Ahora, eso significa en la forma práctica que eso se verá diferente en diferentes creyentes en el día del Señor. Tal vez alguien decida tomar una siesta luego de almorzar y descansar su cuerpo. Tal vez otro decida salir a caminar y oxigenarse y estar en la naturaleza y ejercitar su cuerpo para coger energía y servir al Señor de otra manera. Y tal vez otro decida leer la Biblia o leer un libro de mucha edificación. Pero ¿qué pasa? Imagínense si uno de ellos, especialmente el tercero, el que decide leer la Biblia y un libro de edificación, decide de que todo el mundo tiene que hacerlo así. Y si no lo hace así, no estás haciendo el día del Señor correctamente. Y lo pone como una ley obligatoria para todos. Eso fue precisamente lo que hicieron los líderes religiosos de Israel y terminaron destruyendo el propósito por el cual Dios instituyó este día, el día del Señor. Porque en vez de ser un tiempo deleitoso en la presencia del Señor, los fariseos lo convirtieron en una carga muy difícil de sobrellevar. Así que lo primero que va a suceder es que vamos a añadir nuevas leyes y regulaciones cuando somos legalistas. Cuando creemos que vamos a ganarnos el favor de Dios a través de nuestra obediencia. Lo segundo que va a suceder es que estas reglas y regulaciones humanas van a llegar a ser más importantes que los mismos mandamientos de Dios revelados en su palabra. Esa es básicamente la acusación que el Señor le está haciendo a los fariseos aquí.
los legalistas anulan la palabra de Dios para seguir sus tradiciones. Miren el versículo 6. Jesús les respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando escribió: me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Mis hermanos, ¿quién es el único que sabe cuál es la forma correcta de adorar a Dios? Pero en incorrectas. Y eso no le va a hacer bien a tu alma. Hermanos, el corazón es el centro de la adoración. El corazón es el centro de la adoración. No importa lo que hagas externamente, si tu corazón no está involucrado, no estás adorando de verdad. Y nuestros corazones tienen que ser instruidos y alineados a la palabra de Dios para adorar conforme como Dios quiere. Dios no quiere que tus acciones, que la Biblia llama trapos de inmundicia, así es que la Biblia llama nuestras acciones delante de Él. Dios no quiere esas acciones, Dios quiere tu corazón, no tus acciones. Y algo que la mayoría de nosotros tenemos con algún tipo de relación es con el trasfondo católico. La próxima vez que hables con uno de nuestros amigos católicos, simplemente rétalos con la pregunta: si estás siguiendo tradiciones de hombres más que la palabra de Dios y haciendo esas tradiciones más importantes que la palabra de Dios, ¿quién tiene autoridad en tu vida? Háganle esa simple pregunta y oren que el Señor les revele cuál es la autoridad real en la vida de ellos. Pero la hipocresía de esos hombres no se quedaba ahí. Miren el ejemplo que pone el Señor en los versículos del 9 al 13, que es el punto número 2. La hipocresía expuesta. Versículo 9. También les dijo: qué bien invalidan ustedes el mandamiento de Dios para mantener su propia tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. Y también: el que maldiga al padre o a la madre morirá irremisiblemente. Pero ustedes dicen: basta que alguien diga al padre o a la madre, todo aquello con que podría ayudarte es corbán, es decir, mi ofrenda a Dios. Y con eso ustedes ya no permiten que nadie ayude más a su padre o a su madre. Es así como ustedes invalidan la palabra de Dios.
con la tradición que se ha transmitido, además de que hacen muchas otras cosas parecidas. La ley de Dios claramente dice que los hijos deben honrar a sus padres, y eso incluye especialmente cuando ya los padres son mayores y no se pueden cuidar por ellos mismos. Ellos escondían su desobediencia a los mandamientos del Señor con un manto de devoción, totalmente entregados. Miren cómo dice el versículo 9, que ellos invalidan los mandamientos de Dios, dándole así más autoridad a la tradición humana, más que la misma palabra de Dios, invalidándolos. La secuencia progresiva de estos versículos del corazón hipócrita del hombre muestra lo que pasa cuando el hombre deja que la hipocresía tome control de su vida y hace que todo sea por meras apariencias. Es claro para todos nosotros que honrar a los padres es un mandamiento crucial de la ley de Dios. En el Antiguo Testamento, como testifica en el versículo 10, y aquellos que maldigan a sus padres morirán. Eso era parte de la ley del Antiguo Testamento. Aquellos que maldigan a los padres van a recibir la pena capital por no haber honrado a sus padres. Esa es la importancia que Dios le da al honrar a tus padres y a tu madre. Pero estos hombres eran muy sabios en cómo zafarse de ese mandamiento. En el versículo 11 y 12 muestra la excusa más barata de cómo escaparse de cumplir este mandamiento. La palabra corbán es una palabra aramea que significa regalo u ofrenda. En la tradición hebrea, algo corbán es cuando alguien aparta algo de sus bienes y lo dedica al Señor y a su templo. Eso significa que ya la persona no es dueña de esos bienes y cuando muera, todo iría al templo. Estos hombres usaron esta excusa para decir, ay, todo esto que hubiera podido usar para ayudar, para servir y honrar a mis padres, ahora es corbán, por lo cual ahora no tengo nada que yo pueda usar para ayudar a mis padres, porque es corbán. Ellos usaban una tradición humana como el corbán y la elevaban más alta que el mandamiento de Dios de honrar a sus padres y así tener una excusa para no obedecer el mandamiento de Dios. Una mera tradición humana vino a simplemente reemplazar el mandamiento de Dios. Y el Señor Jesucristo les llama la atención aquí y les revela y expone la propia hipocresía que tienen en sus corazones. Y en el versículo 13 les llama la atención diciendo que así, haciendo eso, es como ustedes invalidan la palabra de Dios con tradiciones humanas. Y ese ejemplo de corbán no era el único, sino que hacía muchas otras cosas más como esa. Los seres humanos ordenamos y damos órdenes de cosas que solo nosotros mismos podemos hacer. Pero la verdad revelada en la Biblia no es fundamentalmente acerca de algo que nosotros podemos hacer, es acerca de algo que hemos fallado en hacer. Esa es la verdad de la Biblia. Por consiguiente, nos hemos convertido en entes que ni siquiera pueden hacer cosas y de manera suprema es todo acerca de lo que Dios ya ha hecho. Total y completamente. Tradiciones humanas son creaciones humanas. Obras hechas por Dios son perfectas y permanentes. Y es por eso hoy, gracias al perfecto sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ahora podemos realmente ser perdonados y limpiados de toda nuestra hipocresía. El problema humano no es un problema de limpieza física, ni de cambiar comportamiento o conducta. El problema humano es profundamente espiritual y se necesita una perfecta solución espiritual para realmente abrirnos los ojos a nuestra situación, proveer un corazón nuevo y ahora educar nuestras conciencias y corazones al someternos a la palabra de Dios y obedecerle a Él y solo a Él con la ayuda de su Espíritu.
Si estás aquí y no eres cristiano, es decir, no reconoces a Cristo como la máxima autoridad en tu vida y no te has rendido a Él, permítame exhortarte que ese pecado que habita en ti y que te aparta de Dios, ya ha sido remediado por nuestro Salvador a través de su sacrificio en la cruz. Ya Dios puede llamarte justo y limpio de todo pecado si te arrepientes de todo pecado en tu corazón y ahora decides poner toda tu fe en Cristo Jesús para salvación y santidad. Y si somos sinceros, reconoceríamos que no podemos cambiar y que en ti mismo, dentro de ti, no has encontrado ninguna ayuda y has fallado una y otra vez, y también cada vez que dices, simplemente quiero cambiar. Para poder cambiar y ser aceptado delante de nuestro Dios santo y perfecto, tienes que nacer de nuevo y tener un nuevo corazón. Y eso lo da nuestro Dios cuando clamas a Él en arrepentimiento y en fe y le pides que te dé un nuevo corazón. Ese es el mensaje central de la Biblia que Jesús trajo y cumplió con su vida, con su muerte y con su resurrección. Ese es el mensaje que todo esto apunta. Y hablando del corazón, vamos a nuestro tercer y último punto. La fuente del problema. La razón principal por la cual no puedes escapar de ti mismo, de tus pecados y todos los errores que has cometido en tu vida, es porque no importa a dónde vayas, siempre llevas tu corazón contigo mismo. Siempre te persigue. Por eso la obra sobrenatural de salvación de Cristo para aquellos que se arrepienten y creen es de recibir un nuevo corazón y dejar que la palabra de Dios nos eduque y calibre nuestras conciencias para pensar y sentir de la misma manera como nuestro Dios piensa y siente en respecto a la hipocresía y el legalismo, y eso solo es posible a través de su palabra, porque la fe viene a través de escuchar la palabra de Dios. Mira cómo Jesús le explica a sus oyentes y discípulos y también a nosotros hoy, aquí y ahora, dónde está la fuente del problema. Versículo 14. Jesús volvió a llamar a toda la gente y les dijo, escúchenme todos y entiendan, nada que venga de afuera puede contaminar a nadie. Lo que contamina a la persona es lo que sale de ella. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando entró en la casa, luego de alejarse de la multitud, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Jesús les dijo, ¿tampoco ustedes pueden entender esto? ¿Acaso no entienden que nada que venga de afuera y entre en alguien puede contaminarlo? Porque eso no entra en su corazón, sino en su vientre, y al final va a parar a la letrina. Con eso Jesús estaba diciendo que todos los alimentos son limpios, aunque también decía que lo que contamina es lo que sale de la persona, porque de dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, la soberbia y la insensatez. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. ¿Escucharon eso? Aquello que contamina al hombre ya está dentro del hombre. Miren, mis hermanos, ese es uno de los pasajes más centrales del Evangelio de Marcos. Lo que el Señor está diciendo aquí no solamente es importante para entender, como decíamos al principio, la gran diferencia que hay entre el cristianismo y cualquier otra religión. Esto también es importante para entender por qué el mundo está como está. ¿Y por qué el mundo está como está? La mayoría de las personas se dan cuenta de que algo está mal en la sociedad, pero muchos le atribuyen el problema a circunstancias temporales o externas.
No, dice el Señor. No, no, no. No es verdad. Porque el problema no es temporero ni circunstancial. El problema está en el corazón humano. Lo que el Señor nos está diciendo en este pasaje es que lo que anda mal en la sociedad somos tú y yo. Lo que Él está diciendo aquí, mis amados hermanos y amigos que están aquí esta tarde, es que nosotros somos el problema. En el versículo 15 dice, nada de afuera puede contaminar a nadie. Lo que contamina a la persona es lo que sale de ella. Somos el problema. Lo que te contamina, lo que nos hace daño, no es primariamente algo que está externo a ti. Es algo que está dentro de ti. Y aclaro, es importante, que eso no quiere decir que no debemos cuidarnos de las cosas externas que pueden llevarnos a pecar. Jesús no está diciendo eso porque Él mismo dijo en otra ocasión que si tu ojo es de ocasión de caer, deberías sacártelo. Lógicamente Él no está diciendo que deberías quedarte tuerto, pero lo que Jesús está diciendo es que debemos tomar decisiones radicales para no poner delante de ti mismo ninguna cosa que te pueda moverte hacia el pecado. Así que lo externo sí importa. Pero la razón por la que las cosas externas tienen influencia sobre ti y sobre mí es porque la corrupción ya está en nuestro corazón. Eso es lo que dice en el versículo 20 en adelante. Aunque también dice que lo que contamina es lo que sale de la persona, porque dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, homicidios, etc. Escúcheme bien, tu problema no es ese jefe que te hace la vida tan difícil. Tu problema no es ese conductor que maneja en vía contraria por un momento, te dan deseos de coger un camión y llevártelo. Tu problema es que tienes un corazón homicida, lleno de ira. Y yo también lo tengo. Ese es nuestro problema. No es la pornografía en internet la que te hace ver lo que no debes ver, sino la lujuria que ya está en tu corazón. La pornografía te seduce porque ya tú tienes un corazón impregnado de lascivia. La razón por la que te gusta chismear es porque tienes un corazón orgulloso y cruel que disfruta publicar las faltas de los demás para luego construir un pedestal sobre los escombros de su reputación en la cual tú puedes elevarte a ti mismo. Por eso te gusta chismear. Nuestro corazón es orgulloso, nuestro corazón es insensato, nuestro corazón es egoísta, nuestro corazón es codicioso, nuestros corazones son envidiosos. Y ningún ritual, ni ninguna ceremonia religiosa puede resolver el problema. Más engañoso que todo el corazón es, dice en Jeremías 17:9. Y sin remedio, dice en el texto de la versión de las Américas. En otra versión dice, extremadamente perverso. Y en otra traducción leí que se podía traducir desesperadamente enfermo. Esa es la situación y el estado de nuestro corazón. Es por eso que el legalismo no funciona. El legalismo no funciona, hermanos, porque las reglas no pueden modificar la conducta, solamente lo hacen hasta cierto punto, pero no pueden de ninguna manera purificar tu corazón. Está desesperadamente enfermo. Recuerda como dijimos ahorita, aunque te laves con lejía y te enjabones demasiado, no se borra de mi vista la mancha de tu pecado. Palabra de Dios el Señor. ¿Saben cuál es el corazón del problema? El problema del corazón. El corazón del problema, ese es la fuente. Pero hay algo más en este texto. Y esta es, mis hermanos, la parte central de este mensaje. Lo peor que tiene el legalista es que no descansa por fe
en el único que puede resolver el problema del corazón, nuestro Dios y gran Salvador Jesucristo. No hay manera que nosotros podamos encontrar purificación por nosotros mismos porque ya venimos naturalmente contaminados por dentro. Hermanos, es importante que nos prediquemos este mensaje del Evangelio que hemos escuchado hoy para entender lo que Él hizo por nosotros. No es lo que hemos fallado en hacer, pero sino lo que ya ha sido hecho por Cristo, por ti, por mí y por nosotros una vez y para siempre. Y así como el legalista no puede descansar en eso, nosotros sí podemos plenamente descansar en eso. Y una vez y para siempre, por el sacrificio perfecto aceptado ya en Dios somos, Cristo nos purifica una vez y para siempre. Y ahora no hay manchas en nosotros y podemos descansar en Él con un nuevo corazón. Y esa lista que leímos ya no aplica para ti, hermanos, porque tienes un corazón nuevo dado por Cristo. Repito, no es lo que has fallado por hacer, pero sino lo que Él ya hizo exitosamente. Ya nuestro corazón no es el problema, porque tenemos un nuevo corazón en Él. Oremos. Gloria a ti, Padre, por el perfecto y hermoso y eficaz sacrificio de Cristo. Ya la hipocresía no nos domina. Esta lista en este versículo ya no es algo que nos hace culpable delante de ti. Gloria a Cristo y por su perfecto y bello sacrificio. Ayúdanos, padres, a descansar en eso. No nos permita ser consumados por la idea de tratarnos de ganar tu favor. Es imposible, pero Cristo lo hizo por nosotros y para nosotros. Y ahora estamos aquí, padres, porque tú has hecho la obra. Y es a ti que clamamos y pedimos que nos ayudes a no ser hipócritas y que vivamos conforme y de acuerdo a tu palabra para ser hacedores de ella. Gracias, Padre, por este hermoso recordatorio. Ayúdanos a ser obedientes y fieles y buenas representaciones de la obra sobrenatural que ya tú has hecho en nosotros. Gracias, Padre, por este hermoso descanso y ya no tenemos que trabajar para ganarnos tu favor. En Cristo somos aceptados. En su nombre lo pedimos. Amén.